Tenemos, como siempre, a Moira Delano, que es una habitué, ya panelista, en realidad, y conductora del canal. Moira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, William. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo anda todo? Muy bien, muchas gracias. Oye, voy a dejarte a ti que presentes a nuestra entrevistada, destacada. Gracias por estar con nosotros. Es un verdadero lujo para nosotros como canal tenerla a usted en particular, y que decir a Moira, que siempre nos ayuda a vincularnos con los proyectos que se hacen a partir de la universidad, de la red de alumnos y así. Bueno, para mí es un tremendo privilegio poder compartir, invitar y que puedan estar con ustedes a la destacadísima profesora Ana Pizarro. Tal vez tú podrías comentar más cosas después, William, pero decir que ella es una destacada exalumna de nuestra universidad. Aquí estudió 2 carreras de manera simultánea, ella nos contará. Pelu, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? Tuvo el privilegio también de conocer a Gonzalo Rojas y ser su discípula. Es una importantísima investigadora también de su obra. Bueno, Pelu ya nos va a contar más sobre su desarrollo profesional y la acaban de distinguir de manera muy merecida, obviamente, en su casa de estudio, donde trabaja hoy día, que es la Universidad de Santiago de Chile, ¿verdad? Donde la nombran profesora emérita, o sea, el máximo galardón que puede recibir un académico, ¿verdad? Y que ha sido entregado hace muy poco, y obviamente muy merecido por todo su trabajo de investigación, no solamente aquí en Chile, sino que en muchos otros lugares donde le tocó vivir por becas como la beca Pinochet, ¿verdad? Pero además, bueno, por opciones de investigación y de trabajo en otras importantes universidades. Así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación de poder compartir contigo este tremendo privilegio, ¿verdad? Y destacar, obviamente, el reconocimiento que te han dado. Muchísimas gracias al canal, muchísimas gracias, Moira, muchísimas gracias a todos ustedes que están dispuestos a escuchar lo que uno pueda decir. Y en el fondo, el inicio de todo fue la Universidad de Concepción. Eso es, ¿no? Muchísimo tiempo atrás. El inicio de todo fue entrar a la carrera de español. Y poco a poco me fui dando cuenta que mis compañeras de francés estaban estudiando cosas que yo de alguna manera conocía, porque yo había estudiado francés, había estudiado literatura, que siempre me interesó, pero además yo estudiaba, por ejemplo, estudiaba el Mio Cid Campeador en español, y al mismo tiempo estaba estudiando la canción de Rolando en francés, y eran los mismos problemas, eran problemas muy similares. Entonces yo pensé, bueno, ¿y por qué no estudio francés? ¿Por qué no me inscribo en francés? Y voy a las clases que pueda ir. Bueno, y fui, y te voy a decir que no me fue terriblemente difícil, porque yo ya sabía francés, ¿no? Entonces no tuve que aprender la lengua. Entonces, y la formación ya un poco la tenía, entonces tampoco es una cosa del otro mundo haber estudiado 2 carreras, pero claro, eran dos carreras y la una me ayudaba mucho con la otra, ¿no? Es decir, ambas se iban dialogando de alguna manera y iban formando esto que más tarde fui desarrollando, que es el comparatismo, ¿no? Claro. Que es mirar 2 culturas, ir viendo qué pasa, ¿cierto? Ahora, cuando Moira la presenta y comienza a hablar de usted, yo voy a seguir hablando de usted. Desarrolló su carrera académica por más de 3 décadas en el Instituto de Estudios Avanzados, la USACH. En octubre recibió la distinción de profesora emérita. Cuando Moira la presenta, yo lo reflejo en su ojo, lo veo y se emociona. En los inicios, cuando usted comienza su carrera académica, cuando está que algo nos comenta ahora, sus primeros pasos, lo que significó el exilio, lo que significó Gonzalo Rojas. Hay un fuerte impacto, que lo noto en la medida que usted habla. Eso es bien importante, la trascendencia de lo que uno hace, la trascendencia de lo que uno es. Sí. En particular usted. Sí, bueno,
El Biobío fue importantísimo en mi vida, ¿no? De todos los ríos que he recorrido, el Biobío fue central. Y la universidad, que está al lado del Biobío. Y digo ríos porque en el último tiempo me he estado dedicando al Amazonas, pero eso es otra historia. Cuando comencé, uno de mis profesores era Gonzalo Rojas. Gonzalo Rojas, que yo te digo, no es que nos enseñaba materias y nos enseñaba miles de contenidos. No, Gonzalo Rojas entraba, se paraba frente a nosotros y leía un poema y nos hacía temblar, ¿no? Entonces, esa experiencia fue definitiva porque es como la experiencia estética de inmediato, ¿no? Es decir, él quería primero hacernos sentir. Impactar. ¿En qué año estamos hablando de esto? Años 59, 60 de haber sido. Primer año de universidad. Sí, tiene que haber sido 59, 60. Porque yo salí del 64 a 68, hice el doctorado en París. En plenos tiempos de la escuela de verano. Cuando se gestan las escuelas de verano. No, es que las escuelas de verano eran una experiencia. Es que a mí me tocó vivir aquí en Concepción y en ese periodo el Gran Concepción, el Concepción de la Gran Cultura. Fue un momento realmente esplendoroso donde estaba surgiendo, por ejemplo, yo pertenecía al ámbito literario, pero estaba surgiendo toda la literatura latinoamericana que después conocimos como el boom, ¿cierto? Y Gonzalo nos trajo a muchos de estos señores, no todos, a muchos de estos señores, porque también tuvo la valentía de ir, golpearles la puerta y decirles, ¿quieren venir a Concepción? ¿No? En una de sus locuras, es que yo pienso que todo empieza por una locura, ¿no? Y después se va incorporando a una realidad, a un espacio más natural. Bueno, entonces Gonzalo nos abrió el mundo, realmente, ¿no? Realmente Gonzalo fue una experiencia enorme para nosotros. Bueno, y resulta que después, tenía otros profesores también, Juan Loveluc, que nos enseñaba, nos entregaba información. Él estaba muy directamente relacionado con los Estados Unidos, iba y venía. Y resulta que nos entregaba tanta bibliografía al comienzo que yo veía que algunos estudiantes dejaban de decidirse por español porque se iban, porque decían, no, yo no soy capaz de leerme todo esto, claro. Estoy aterrada, porque era otro tipo de enseñanza la de él, ¿no? Después estaba Lefebvre también, muy particular, un gran crítico. Realmente, bueno, Luis Muñoz, que era un estudioso de la literatura española. En ese tiempo, claro, surgía la cultura latinoamericana, porque yo siento, ¿no?, que fue un momento, los años 60, en que la cultura latinoamericana se entregó al mundo, se abrió y se difundió. Antes, la gente conocía muy poco de América Latina. Bueno, había sido también la Revolución Cubana, que de alguna manera fue un golpe muy grande para todo el mundo, estuvieran de acuerdo o no estuvieran de acuerdo, ¿no? Y cambió la perspectiva de América Latina. América Latina empezó a estar en los titulares, ¿no? Bueno, y estaba el boom, que era realmente un acontecimiento enorme. Es decir, la palabra de América Latina instalada en los centros culturales del mundo. ¿Y dónde está la palabra, el concepto, la literatura, el trabajo cultural de América Latina? ¿Dónde sienten ustedes, dónde lo sitúan ambas? ¿Cómo? ¿Hoy día? Hoy día está tan difundido, está tan disperso, está tan disperso, ¿no? Sí. Está muy disperso en este momento, porque en un momento yo diría, fue México y Cuba. En los años 60 fue Cuba, México. México siempre ha sido una especie de potencia cultural, y un país con mucho respeto por su cultura, porque yo siento también que nosotros tenemos bastante menos respeto por nuestra cultura. ¿Y eso por qué?
Bueno, hay varios fenómenos ahí también, ¿no? La falta de educación, de educar la sensibilidad más más que aprender una disciplina artística, porque la gente cree que estudiar música es... No, es efectivamente educar esa sensibilidad para poder entender otros fenómenos del mundo, ¿verdad? Y por ende entender también a las personas, ser respetuoso, colocarse en el lugar. O sea, ahí hay todo un aprendizaje que básicamente es cultural, educativo, que hoy día no tenemos, y por supuesto que si bien hay círculos importantes donde la creación nuestra, la creación artística es valorada, todavía sigue siendo de minoría, y en ese sentido, y tenemos tanta potencialidad en tantos ámbitos, en la danza, en el cine, en el teatro, en fin. Hay algunas artes, la misma literatura, tenemos tantas poetas y escritoras y escritores en Chile, pero tantos. Y tan buenos, ¿no? Y tan reconocidos, sobre todo más fuera que en Chile. Entonces, bueno, ahí tenemos un súper desafío de muchas cosas que hay que hacer. ¿Qué significa en este proceso, en su carrera, en su inicio? Y pongo en el sitio el golpe de Estado y su vuelta a la academia. Sí. ¿Cómo vive y cómo vivió ese proceso y cómo lo desglosa hoy? Sí, es que en realidad yo estuve fuera de la academia solo unos meses, porque yo salí de Chile, salí expulsada por la Universidad de Concepción, por ser, bueno, eran los tiempos de la dictadura, entonces salí como persona ¿cómo es? Peligrosa para la seguridad nacional, una cosa así, todo lo cual a mí me da me sentí muy importante por ser tan peligrosa. Tan peligrosa. Entonces, realmente salí de Chile y luego yo tuve casi de inmediato un puesto en la Universidad de París. Porque yo había tenido contacto, bueno, yo había hecho mi doctorado antes, antes del golpe. Entonces ya me conocían en París. Entonces tuve un puesto bastante alto, maître de conférence, que es el puesto justo antes de profesor titular en París. Y entonces allí estuve, bueno, un tiempo largo, como cerca de 2 años, y realmente yo necesitaba América Latina y volví a América Latina sin tener nada, en realidad. Decidí dejar la Universidad de París, donde prácticamente tenía mi carrera hecha y no tenía desafíos. Entonces, pero tenía un gran proyecto, que era un proyecto sobre América Latina, de historia cultural. Entonces me vine a Venezuela, que era uno de los pocos países donde uno ya podía volver, que en los demás países había todavía dictaduras. Entonces me vine a Venezuela y ahí sí no tenía nada, ¿no? Ahí sí estuve fuera de la universidad durante 6 meses, en donde tuve que trabajar de secretaria, porque era lo único que yo pensaba poder hacer, y en realidad lo hacía pésimo. Lo hacía muy, muy mal, me equivocaba en todo, mandaba los mensajes para países que no tenían nada que ver. Bueno, entonces, pero dejé mi currículum en varias universidades, y de repente un rector miró el currículum y dijo, pero esta persona hay que traerla. Entonces fui y me inserté en la Universidad Simón Bolívar de Caracas, que es una universidad, primero, preciosa, ¿no? Es una vieja casona colonial, de fondo, ¿no? De hacienda, digamos. Y es una universidad fundamentalmente científica, que tuvo un rector, Maíz Vallenilla, filósofo, que la abrió a todo lo humanístico. Entonces, todos los que estudiaban ingeniería tenían por obligación que hacer materias humanísticas. Y eso creo que fue una experiencia muy importante. De hecho, yo diría que tengo recuerdo de los mejores estudiantes, que eran mis estudiantes de matemáticas o gente que estudiaba unas carreras... ¿Tú les enseñabas literatura latinoamericana? Yo les enseñaba literatura latinoamericana. Y después, claro, hicimos un doctorado con Guillermo Sucre y con Gonzalo Rojas. Porque me sucedió... Gonzalo Rojas también llega a Venezuela. Gonzalo Rojas también, es decir, con Gonzalo. Fui su estudiante, fuimos colegas,
fuimos siempre amigos, ¿no? Amigos, teníamos una relación, digamos, de cariño. Luego me tocó volver a verlo acá, volver a ser su discípula. Si la última vez, una de las últimas veces que nos vimos, yo me acordé de un poema, que era el poema El Albatros. Entonces le dije, el Albatros, Gonzalo, le dije yo, y de repente dije, Rimbaud. Entonces me dijo, no, me dijo, Baudelaire. Le digo, usted siempre va a ser mi maestro, siempre, ¿no? Gonzalo realmente era una persona maravillosa y tuve la suerte realmente de conocerlo. Moira, desde la perspectiva de relaciones institucionales, ¿qué significa el paso de Gonzalo Rojas, de la doctora, y en su referencia a su ligación con la universidad? Cada figura potente que ha pasado por este campus, nos faltarían días y horas para hablar. Seguro, por supuesto. Bueno, la historia de nuestra universidad es tan significativa, tan relevante, exacto, ha tenido tanto impacto, no solamente a nivel regional, nacional, sino que también de manera internacional, muy relevante. Esto que cuenta Ana es precisamente en Venezuela. O sea, imagínate el impacto de esos chilenos, exacto, que hicieron un aporte tremendo y que hoy día son muy destacados y valorados en la universidad en Caracas. Lo sé porque conocí a Ana Pizarro en aquellos años, precisamente en Venezuela, y también a Gonzalo Rojas. Tuve el privilegio, yo siendo una chiquilla, sí, ¿verdad?, de conocerlos. Y dimensionar después, ¿verdad?, la potencia, el respeto y la valoración precisamente de estas personalidades que evidentemente nuestra universidad, parte de su capital, ¿verdad?, simbólico, relevante que tiene, su historia, su identidad, también tiene que ver obviamente con estos personalidades y sí, su aporte y la relación que ellos han tenido con otras comunidades. Exacto. Y eso en el fondo hace que nuestra universidad tenga precisamente eso, o sea, uno asocia, ¿verdad?, Universidad de Concepción, Escuelas de Verano, Gonzalo Rojas, y un exacto, conjunto de otras historias, invitados, fenómenos, libros que se escribieron, artículos exacto, que se hicieron, la revista Atenea, bueno, en fin, ¿no?, que va a cumplir 100 años, Anita, el próximo año. Era una ebullición permanente. El pasado y futuro teatral que está además, ligado acá a la universidad. Pero por supuesto. Importantísimo. Pero fundamental. Es que claro, no faltábamos a las presentaciones del TUC. Es decir, siempre había un estímulo permanente. Gonzalo, que traía acá, traía a medio mundo, traía a Cortázar, traía a Sábato, traía a medio mundo. Claro. Y nosotros veíamos la gente que solo habíamos percibido en las tapas de los libros. Entonces eso nos animaba a conversar y a sentir que las cosas son posibles, claro, ¿no? Y como decía Gonzalo, siempre hay que compararse con los montes. ¿Sí? Ese era su principio. Siempre hay que compararse con los montes. ¿Qué significan las distinciones para usted? Las distinciones. ¿Qué significan las distinciones? El reconocimiento. Mira, te voy a decir... Ahí está una de tus conferencias. Eso es la profesora emérita, sí. Bueno, he tenido distintas distinciones, ¿no? Esta de profesor emérito me parece muy importante por una razón, ¿no? Es porque, bueno, en el periodo de la dictadura el país me echó. Y ahora es como que el país me reconoce como de los suyos. Entonces, para mí, esa es la importancia que tiene, ¿no? Es decir, yo no creo en los premios, en ese tipo de cosas, soy un poquito incrédula, ¿no? Pero lo que sí creo es que los premios para distintas personas tienen distinta significación. Y para mí eso es el sentido de pertenencia, el sentido de saber que soy de este país y que esa universidad me reconoce como de los suyos, como ahora yo me reconozco también como de la Universidad de Concepción, porque ustedes me invitan, ¿no? Moira me invitó antes, ¿no? Entonces, para mí, todo eso es muy importante.
Antes también tuve premios que significaron financiamiento para proyectos muy importantes. El proyecto, es decir, he trabajado 20 años casi en Amazonía, y quien me financió el primer momento fue la Fundación Guggenheim, ¿no? Y luego también Casa de las Américas me ha dado premios por el latinoamericanismo, que me hace sentirme muy orgullosa, porque realmente yo siento que hay que defender este continente con todos los problemas que tiene, en el sentido de que no somos una América, como decíamos en los años 60, ¿no? Un continente unido. No, somos una diversidad de entidades articuladas, y necesitamos articularnos para enfrentarnos al mundo. En estas imágenes vemos aplausos. Usted habló de problemas, de dificultades. Nos ha contado en estos casi 30 minutos de entrevista, de compartir, de las dificultades. Las dificultades. Usted me mencionaba dificultades y vemos aplausos. ¿Qué significa el aplauso? Y usted vuelve la mirada hacia atrás y se encuentra con todos los problemas que tuvo, con el golpe de Estado, con lo que significó. ¿Qué significa para usted el aplauso? ¿Qué significa el aplauso? Significa que lo que he hecho, lo que he dicho, lo que he pensado, tiene un eco. Es como algo que valió la pena hacerlo, porque hay las personas que me aplauden, de alguna manera lo escucharon. Eso sentido. Moira Delano, directora de Relaciones Institucionales y alumni UDEC, como siempre un agrado que esté con nosotros y que nos traigan a especialistas, a referentes como la doctora que está en estos momentos. Estamos por todas las plataformas del canal. Gracias en ese sentido, Moira. No, pero por favor, para mí es un tremendo privilegio poder compartir este espacio y poder haber invitado a Ana Pizarro, una distinguida académica del mundo entero, porque en realidad ella es un referente hoy día en los estudios latinoamericanos y de literatura. Muy estudiosa, muy versátil, muy comprometida además con su historia y con su contexto. Realmente admirable, y lo digo en público porque yo la respeto muchísimo. Entonces también es un privilegio poder invitarla, ¿verdad?, como exalumna académica que fue también de nuestra universidad. Así que, Pelu, esta es tu casa también. Muchas gracias. Doctora, yo le dejo otra cita en particular, también del mundo de la literatura. Hay algo que se llama el Carpe Diem, aprovechar el día. Eso nos permite usted acá, aprovechar nuestro día. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.